Tú tienes cargando un ADN de victoria. Tú estás cargando el ADN de Jesucristo. Estás cargando la sangre de Cristo. Y ese es un ADN que venció en la cruz del Calvario y que te hace más que victorioso. Dice San Juan 3:8. Hablé de movimiento espiritual. Hablé de que cuando hay una iglesia está en un movimiento, el Espíritu de Dios se mueve, ¿sí o no? Nunca usted va a ver al Espíritu Santo que está estático, se mueve. Se va para un lado, se va para el otro, se moviliza. Nunca va a estar quieto. El Espíritu de Dios no opera en gente que está estancada, porque Él es un movimiento. Y sabe que el movimiento te mete en un río. Decí conmigo, movimiento es igual al río. Cuando estoy en un movimiento espiritual, estoy latente a meterme en el río de Dios. ¿Me siguen? Dice en la Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Escuchó bien? Está diciendo que el Espíritu Santo tiene movimiento, se mueve. Se va para un lado, se va para el otro, arrancás por un lado, vas para el otro. Dice la misma en San Juan 7, 37, 38. ¿Ya está? Avísame, está. San Juan 7, 37, 38 dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y... Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de ¿qué? Primera etapa, cuando uno está metido en el río de Dios, está en un movimiento espiritual. Jesús se paró en la fiesta, dijo, si alguno tiene sed acá hoy. No me entiende. ¿Alguno tiene sed de Dios hoy acá? Dice el Señor, si alguno tiene sed, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. No dice va a caer un chorrito. No dice va a haber 2 gotitas, dice si alguno cree en el Señor, si alguno cree en Jesús, si alguno lo recibe, si alguno tiene sed, no va a caer un chorrito, un río de agua de vida va a correr en su interior. Ay, ¿sabe lo que pasa? Hay gente que no tiene río. Cuando no tienes río no puedes meterte en ese río, pero cuando hay río hay un fluir adentro tuyo. Dice, no sé qué me pasa, no puedo estar quieto, no sé qué me pasa, están hablando de Dios y me tengo que mover para acá, para allá. Siento que algo adentro mío se está moviendo. ¿Qué es lo que está pasando? Es el río de Dios que está dentro tuyo. Claro, no se pueden mover los que no tienen el río. Los religiosos no tienen río. Los religiosos tienen escritura, no tienen río. Los religiosos conocen la palabra, pero no tienen río. ¿Y saben qué? Es un problema eso. ¿Por qué? Porque el río es combatido por los religiosos. Miren lo que dice la Biblia. Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, dice. ¿Lo tenemos ya? Así. Donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló un lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Escúchame lo que está acá, sigue. Quiero que pasemos al versículo 20 y 21. Y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Y qué hizo? Y se sentó. Y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él. Comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Versículo 28 y 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de un monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarle. Lo querían echar en una cima de un monte, lo llevaron a Jesús para echarlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía río adentro. Jesús tenía movimientos espirituales adentro. Dijo: si alguno cree en mí, se paró.
Si alguno tiene sed, dice, y cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Una iglesia que no está en un movimiento espiritual no tiene ríos de agua de vida. La iglesia natural, la iglesia religiosa, tiene palabra de Dios, pero no tiene movimiento espiritual. No, nosotros no nos movemos tanto en el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque nosotros basamos nuestra fe en la palabra, y está bien. La palabra de Dios es nuestra base. Palabra de Dios sin espíritu de Dios no sirve de nada. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Palabra de Dios sin el espíritu no sirve de nada. La palabra de Dios tiene que estar acompañada por el ungimiento del Espíritu Santo. Y otro dice, bueno, pastor, que sea todo espíritu, ¿para qué me preocupo entonces en estudiar? ¿Para qué me preocupo en prepararme? ¿Para qué me voy a estar estudiando si lo que la letra mata, el espíritu vivifica? No, cuando tú no tienes conocimiento bíblico, el pueblo entra en error. Los religiosos que tienen conocimiento bíblico, no tienen espíritu, entran en error. Entonces, ¿qué necesito? Necesitas la palabra y el espíritu. Cuando tú tienes palabra y espíritu, de tu interior comienzan a correr ríos de agua de vida. De tu interior comienza a pasar algo. Jesús tenía palabra y tenía espíritu de vida. Dice que se levantó en la sinagoga y comenzó a leer la escritura y comenzó a decir, Dios me ha enviado, me he levantado, me he puesto, Señor, ¿para qué? Para alimentar a los oprimidos, para hacer vista a los ciegos, esto. Y dice la Biblia que de repente terminó de hablar y se sentó. A ver, venga uno, por favor, algún muchacho. Ponme. Para un poquito. Había 2 sillas en el templo. Una que era para el escriba que estaba ahí y una para el Mesías. Nadie podía sentarse en la silla del Mesías. Estaba dada. La silla, había 2 sillas en la antigüedad. Una que era para el maestro, el escriba, y otra para el Mesías. La que tenía el Mesías no podía sentarse nadie. Estaba solamente para cuando apareciera el Mesías en algún día. ¿Saben lo que hizo Jesús? ¿A dónde se sentó? Terminó de leer y se sentó en la silla del Mesías. Sentate. ¿Saben lo que fue para los religiosos ver que alguien diga, yo soy el Mesías? Y comenzó a decir, Dios me levantó y hoy se cumple la escritura. Yo soy el Mesías, el enviado de Dios, el cual vino a libertar, a sanar, a dar vista a los ciegos, a quitar a los oprimidos, a sanar a los quebrantos. Y dice que los religiosos se pusieron locos, fijaron los ojos en él y lo fueron a buscar. Escuchen bien, Jesús termina de hablar. Había un río en Jesús, hermano, que cuando estaba hablando Jesús, yo me imagino que ese río comenzó a recorrer todo ese lugar. Dice, este está hablando no como hablan los demás, este está hablando como que tiene poder. Algo adentro de este hombre hay. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba hablando, los demonios comenzaban a dar voces y gritaban. ¿Sabes por qué? Porque reconocían la autoridad que estaba en Jesús. No era un hombre común y corriente, era un hombre que estaba cargando espíritu y palabra de Dios. Y cuando Jesús comenzó a hablar, los religiosos lo miraron, lo agarraron los religiosos. Agarren, algunos me ayuden religiosos. Levántelo. No, uno solo no hay un solo religioso acá. Ven acá. Vamos a tirarlo del pináculo. Vamos a dar cuenta que el pináculo. Entonces lo agarraron a Jesús como para tirar. Dice la Biblia que Jesús se soltó de ellos y pasó con la frente en alto. Y hermano, los religiosos no quieren que tú liberes a tu casa. Los religiosos no quieren de que en tu interior corra río de agua de vida. ¿Sabe lo que quieren? Que estés estancado, que seas una laguna muerta. Los religiosos tú dicen, no me importa que vayas a la iglesia, lo que me preocupa es que operes milagro. No me importa que vayas a la iglesia, lo que no quiero es que tu familia sea salva. No me importa que vayas a la iglesia, lo que no quiero que cambie. Los religiosos dicen, tú tienes que conocer la palabra, conócela, pero que no haya río adentro tuyo, sino que haya estancamiento. Esta iglesia es una iglesia de movimiento. Si sentamos a Cristo en este lugar, decimos, Señor, en este lugar hay movimiento. El Espíritu de Dios te ha traído, hijo, para libertar, para sanar, para quebrantar. Quiero orar